Este es un masterclass organizado por Nuevas Sendas. Somos una institución que estamos ya desde hace varios años preparando y formando psicoterapeutas. Ya estamos preocupados y estamos pues comprometidos con la formación de psicoterapeutas. Nuevas Sendas es una institución que trabaja desde el modelo del enfoque de la terapia familiar sistémica en general, y también dentro de este modelo sistémico, pues trabajamos con lo que llamamos el modelo TENCA, que es la terapia narrativa centrada en el amor. Ya este es el modelo con el cual estamos trabajando y del cual también formamos a nuestros alumnos allí. Hemos venido anunciando que el tema que vamos a abordar es la psicología clínica de la depresión, la etiología y el abordaje. Entiendo que el auditorio que me escuchan esta noche es un auditorio de colegas, de psicólogos, de psiquiatras, de educadores, asistentes sociales tal vez, personas que están relacionados con la salud mental, con la salud de las familias allí. Y en ese sentido, pues, queremos nosotros contribuir en la formación, ¿no? En la preparación y la capacitación de quienes son psicólogos y están atendiendo pacientes, familias, parejas tal vez también allí, ¿ya? Y es importante, yo siempre digo que todo profesional, empezando por el psicólogo, no es un psicoterapeuta por ser psicólogo. El ser psicólogo no nos hace psicoterapeutas. Por eso que hay psicólogos que no son psicoterapeutas y hay psicoterapeutas que no son psicólogos. Allí. El psicólogo va a la universidad, obtiene un título, pero en la universidad nos han enseñado una serie de conocimientos y de alternativas de escuelas terapéuticas, pero no nos han formado. Por eso se llama universidad, porque nos enseñan algo universal. Por eso después viene la maestría, viene el posgrado, viene la especialización. Y es ahí donde podemos recién considerarnos, después de una formación que incluye una práctica, que incluye un trabajo personal también como terapeutas, como personas, pues psicoterapeutas allí, ¿ya? Y una de las cosas que también yo siempre señalo es que todo buen psicoterapeuta tiene que tener en su cabeza tres grandes teorías. Para que sea un buen terapeuta, tiene que tener tres grandes teorías en las cuales se ha entrenado, ha estudiado, ha leído, ha practicado, tiene casuística y todo eso. La primera es la teoría del funcionamiento saludable. ¿Qué determina? ¿Cuál es el parámetro para decir esta persona es sana, esta familia es sana? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esos indicadores? Entonces yo tengo que tener esa teoría para saber eso allí. La segunda teoría que tengo que tener en mi cabeza es la teoría de la etiología, es decir, de cuál es el origen. ¿Por qué esa persona sana enferma psíquicamente? ¿Qué lo lleva a experimentar una disfuncionalidad o un trastorno de personalidad? ¿Qué lo lleva a eso? Y en tercer lugar, la teoría del cambio. Si primero es la teoría del funcionamiento saludable, parámetros, signos de salud psíquica. Segundo, ¿cuál es la teoría de la etiología de cómo se originó? El tercero, ¿cuál es la teoría del cambio? ¿Y cómo logramos que esa persona que sufre una disfuncionalidad, un trastorno, pues sea restaurada, pueda recuperarse, pueda sanar? Esas tres grandes teorías es lo que un modelo terapéutico tiene que brindarnos. Y yo tengo que estudiarlo, tengo que conocerlo, memorizarlo, entenderlo y practicarlo. Y es necesario que sea un modelo. Puedo conocer varios modelos, pero tengo que estar entrenado en uno de ellos. Y dentro de ese uno,
aún ahí tengo que especializarme también, porque no podemos abarcar todo. Entonces, quien les habla y la institución que dirijo, pues trabajamos con el modelo, como lo dijimos en un principio, con el modelo de la terapia familiar sistémica en general y de modo particular desde la terapia narrativa centrada en el amor. ¿Ya? Ese es nuestro modelo. Entonces, desde este modelo, nosotros abordamos los diversos temas. El modelo Tenca, su tesis central es que el desamor enferma y el amor sana, que los vínculos en que vive un ser humano es lo que lo lleva a la disfuncionalidad. Es por eso que en la teoría del funcionamiento saludable, esa primera teoría que todo gran terapeuta debe tener en su cabeza, primero es que, ¿qué es lo que determina y cuál es el signo de sanidad, de funcionamiento saludable de una persona, de una familia? Es su capacidad de amar, la capacidad de amar. En segundo lugar, la teoría de la etiología. ¿Qué hace que una persona enferme psíquicamente? Pues los vínculos de desamor en que vive. Un sector de la psiquiatría y de la psicología nos enseña y nos quiere hacer creer que hay algunos trastornos de personalidad que tienen que ver con la genética. ¿Y qué es lo genético? Una predisposición con la cual nacemos que nos ha llevado a desarrollar una determinada patología. Y no es así. Todos tienen que ver con vínculos insanos de desamor allí. Y tercero, ¿cuál es la teoría del cambio? ¿Qué puede hacer que una persona con problemas psíquicos, con trastornos de personalidad pueda sanar? Pues el amor, los vínculos sanos de amor en las que viven. Dicho este preámbulo un poquito amplio, pero necesario, pues vamos a entrar ya de lleno al tema que hemos anunciado en esta noche, acerca de la depresión. De la depresión. Yo tengo un libro que se llama La personalidad depresiva. En su nueva edición se va a llamar Cuando el vivir duele, en la que explico mucho de lo que voy a estar comentando en esta charla allí. Y empiezo por decir que la depresión eh, se vive de distintas maneras en las diferentes etapas de nuestra vida allí. ¿Ya? Y de paso, miren, quizás con esto es lo que deberíamos empezar. La depresión actualmente en el mundo occidental es toda una epidemia. Es decir, hay mucha depresión. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que está deprimida, pero que no sabe que está deprimida. Y en ese sentido, los que menos saben son más hombres. Los que menos saben. Hay muchos hombres que están deprimidos y no saben y no se dan cuenta que están deprimidos. Es interesante diferenciar cómo vive una mujer la depresión y cómo vive un hombre la depresión. Siendo la misma patología, la experiencia y la vivencia puede ser diferente en el hombre y en la mujer. Generalmente en muchas mujeres que están depresivas, ¿cómo se manifiesta su depresión? Es cuando se entristecen, cuando hay un exceso de tristeza, como que se apagan, como que se aíslan, como que se desaniman. Así más o menos vive una mujer su depresión. Pero ¿cómo vive el hombre su depresión? No lo vive así. Obviamente hay hombres que también lo viven así y se manifiesta de esa manera, pero se manifiesta sobre todo de esta otra manera allí. Dos formas en que más se manifiesta la depresión de un hombre, y son dos formas en las que el hombre vive su depresión. El hombre se vuelve trabajólico. Cuando está deprimido, en vez de parar su trabajo, desanimarse, desganarse, que a veces sucede también, ¿eh? No vamos a negar eso, ¿no? El hombre se vuelve más trabajólico, más trabaja. Es por eso que hay personas
Miren, y esto seguramente lo van a corroborar varios de ustedes, que hay personas, sobre todo estas personalidades depresivas, que anhelan que llegue el viernes. Se alegran cuando viene el viernes, cuando están el sábado, pero cuando llega el domingo, se entristecen. Les viene el bajoneo otra vez allí. Y el domingo, que es un día para descanso, para divertirse, relajarse un poco, lo sienten vacío y se sienten mal. Eso puede ser una señal de un cuadro depresivo. Entonces, el volverse trabajólico es una primera señal en el hombre de la depresión. Y la otra señal es la irritabilidad. La irritabilidad. Cuando el hombre es muy irritable, muy explosivo, fácilmente se enoja, fácilmente explota. Eso es un hombre depresivo allí. Porque la depresión no solamente es un exceso de tristeza, como se sabe y se cree, es también un exceso de rabia, es un exceso de ira. Eso también es la depresión allí. Y en los hombres se manifiesta más de esta manera. Pero dijimos que la depresión se vive de diferente manera en cada etapa, o mejor dicho, las causas que se originan en cada etapa de vidas pueden ser diferentes. Y esto yo como terapeuta tengo que saberlo y entenderlo. Porque una cosa es atender a un adolescente depresivo que a un adulto depresivo, que a una persona de la tercera edad depresiva. Entonces, mi marco teórico, la ciencia que yo debo poseer porque soy un terapeuta entrenado, tiene que darme estas pautas allí. Un niño, ¿por qué un niño se deprime? ¿Cuáles son las dos causas principales? De hecho, pueden haber otras, ¿ah? En psicología no hay exactitud matemática, pero sí hay, digamos, tendencias. Hay patrones comunes allí. Entonces, ¿qué puede ser lo que lleve a un niño a deprimirse? Una primera causa es la deprivación afectiva en la que pueda vivir. Es decir, no se siente amado, sobre todo por mamá, por papá también. No se siente, no se experimenta amado. Ahora, no es porque mamá y papá no lo amen, es porque de repente mamá y papá están pasando problemas, están sufriendo tensiones, estrés, y entonces eso los inhabilita para funcionar bien como mamá y como papá y hace que el amor que le tienen a sus hijos se bloquee, se interfiera y el niño no se experimente amado. Y eso lo lleva a la depresión. Y la segunda causa principal en los niños que lleva a la depresión es la conyugalidad disarmónica. Es decir, la conflictividad en que viven sus padres en el matrimonio. Eso también. ¿Por qué? Porque un niño, cuando ve que sus padres se pelean, él se siente culpable. Como es una edad en la que es egocéntrico y en todo y por todo se siente aludido, entonces él codifica que papá y mamá están peleando por él, porque él no está haciendo bien las cosas o algo está haciendo. Y entonces se siente culpable allí. Y miren, los dos grandes insumos de la depresión en todos, y esto tiene que ver con la etiología, pero los dos grandes insumos es la culpa y la amargura. Los dos grandes insumos que generan depresión en todas las edades es la culpa y la amargura. Son los dos principales que van a llevar a la depresión allí. Y entonces en el niño genera culpa, siente culpa cuando ven a papá y mamá pelear y por eso se deprimen. En la adolescencia, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la etiología de por qué los adolescentes se deprimen? Cuando llega a mi consulta, a mi set terapéutico un adolescente, hay dos causas principales sin descartar los otros, ¿eh? La deprivación, las peleas allí. Pero principalmente son la sobreexigencia en la que viven. La sobreexigencia en la que viven. ¿Ya? Eso es lo que va a generar depresión en el adolescente. Miren, eh, hay un libro
de un filósofo coreano, Han es su apellido, que él escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, en la cual él enseña que vivimos un mundo, una época en que hay tanta sobreexigencia que la sociedad está cansada, que el ser humano está cansado y que justamente ese cansancio lleva a la depresión. Y lo dice él, que es filósofo. Claro, la filosofía es madre de la psicología allí. Y él puede detectar eso. Entonces vivimos en una sociedad consumista, hiperconsumista, en la que siempre se nos está demandando más, ¿no? Y por eso alguien dijo que gastamos dinero que no tenemos, comprando cosas que no necesitamos, para impresionar a quienes no le importamos, y tratando de aparentar lo que no somos. Entonces, se nos roba la autenticidad o renunciamos a la propia autenticidad para acomodarnos a un ideal. Y esto de las tecnologías también fomenta y propicia todo eso. Entonces, al vivir en una sobreexigencia, papá no se conforma con que yo saque 17. Yo tengo que sacar 19 de nota, ¿no? O sacar, no se conforma con mi 8, él quiere que saque 9 o 10, según sea la calificación en cada país. Entonces son sobreexigentes. Sobreexigentes porque, mira, tú tienes que estudiar más, portarte mejor, no te juntes con ellos, ¿no? Acá en la casa somos cristianos, no se fuma, no se baila, no se habla lisura. Sí, hay que enseñar principios, hay que enseñar valores, pero no hay que ser sobreexigente. Hay que exigir, pero no sobreexigir, porque eso lleva a la depresión. Y entonces, ese es el primer elemento, la primera causa que genera depresión. El segundo es la crítica. Claro, los adolescentes nos dan a los padres 1 y 1000 motivos para criticarlos. Se portan mal, cometen transgresiones, malcrianzas y hacen pues malos comportamientos. Y obviamente eso genera crítica y los criticamos y los descalificamos y eso genera también depresión. ¿Por qué? Porque si en la depresión hay una herida emocional principal llamada culpa, también hay una herida mental. Porque el trauma psíquico, que es la base, el cimiento sobre el cual se edifica todo trastorno de personalidad, ese trauma psíquico está formado por una herida emocional más una herida mental. Esto es desde el modelo Tenca, desde la terapia narrativa centrada en el amor. ¿Y cuál es la herida emocional en la depresión? Es la amargura, la culpa. ¿Y cuál es la herida mental? La herida mental tiene que ver con una narrativa, con una historia que yo me cuento, con una creencia que yo desarrollo, que en este caso es el yo no valgo. Claro, papá, mamá todo el día me dicen, eres un inútil, un torpe, un bueno para nada, un irresponsable. Claro, yo voy a codificar en mi mente yo no valgo, yo no valgo. Y entonces me voy a deprimir. Con esa narrativa del yo no valgo, yo me voy a deprimir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso produce en la adolescencia. ¿Y cuáles son las dos causas que producen depresión en la vida adulta? En la vida adulta. ¿Cuáles son las dos causas principales? Uno es el duelo inexpresado, y esta es una teoría trabajada muy profundamente por Luigi Cangrini, un psicoterapeuta italiano que en el 2019 lo trajimos a Perú para unas charlas. Duelo inexpresado. Miren, hay una película, un film, que me parece que está en Netflix, eh, con este actor moreno, Wills creo que se llama La belleza inesperada. eh, La belleza inesperada. Ese es un ejemplo claro de un depresivo por duelo inexpresado. Él pierde a su hija, una niña, y no acepta esa realidad. No lo habla tampoco, no lo expresa, traga su dolor. Y mientras
traga su dolor todo el tiempo, pues todo ese tiempo anda depresivo. Casi al final de la película hay una escena profundamente terapéutica, imperdible para nosotros, en la cual se ve que hay una experiencia terapéutica en la que él se libera cuando expresa y se sana. Entonces, esa es la causa principal por la cual un adulto entra en depresión. Y la otra causa es el estrés, la sociedad del cansancio. Byung-Chul Han, que es el que pues postula, ¿no? esta idea allí. Y en los ancianos, ¿qué los deprime? El sentimiento de inutilidad, el ya no poder hacer cosas que antes hacía, y el sentimiento de soledad, porque mis hijos se van, mi pareja tal vez también partió de esta vida, o estamos peleados como pareja, o estoy divorciado, separado, y me siento solo. La soledad, y más aún si me mandan a un asilo, el sentimiento de soledad. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que el ciclo vital, que es lo que enseñamos también aquí en Nuevas Sendas, es una variable importante que yo como psicoterapeuta tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer intervenciones terapéuticas? No lo puedo hacer de cualquier manera. Yo no puedo hacer terapia según lo que yo me imagine, lo que yo crea, lo que yo piense, lo que a mí me parezca y pueda dar un consejo. No, eso es una irresponsabilidad total. Y lamentablemente eso está sucediendo allí. Hoy mismo atendí a una mamá que renegaba de nosotros los psicólogos y hasta de los psiquiatras, que por años le han venido diciendo, haciendo cosas y haciendo gastar plata y su hija está peor. Y su hija está peor allí. Y su propia hija dice, mamá, yo estoy cansado de los psicólogos y psiquiatras porque todos son unos burros. Claro, porque no dan en el punto. Porque les dan consejos, les dan cargas. Un terapeuta me contaba la mamá, mire, le dice a la niña, ¿no? De 13, 14 años, mira, si tú te vas a seguir cortando, pues yo no te voy a atender. Así que no vamos a seguir haciendo terapia. ¿Cómo puede decir eso? Eso no solamente no es terapéutico, es completamente antiterapéutico. Miren, creo que no se estudia para ser inepto, ¿no? Pero eso es una ineptitud total. Ese es un maltrato psicológico que estoy dando, porque la niña no se corta de loca, no se corta de rebelde, de malcriada, no, se corta porque tiene un problema. El dolor que tiene en el alma, el dolor emocional lo quiere calmar con el dolor corporal al cortarse, que es lo que pasa en las TLP, en los borderline. Entonces, si yo terapeuta entrenado, claro, si no estoy entrenado le voy a decir esto, pero si estoy entrenado le voy a decir, ¿cómo hago para quitarle el dolor emocional? Y el dolor emocional no está relacionado tanto con lo intrapsíquico, que hay algo de eso, pero que no es lo importante. Tiene que estar relacionado con lo interpersonal. Y ahí está lo sistémico. Por eso que los sistémicos nos diferenciamos en que no trabajamos tanto lo intrapsíquico, también lo abordamos, pero no es la prioridad. Abordamos también lo interpersonal que tiene que ver con vínculos. Por eso, desde nuestro modelo sistémico, todo lo analizamos e intervenimos en clave relacional. Y dentro de las relaciones, nosotros desde el TENCA, desde la terapia narrativa centrada en el amor, lo analizamos y vemos con los lentes del amor. ¿Cuánto de amor y de desamor está experimentando el paciente, el consultante? En este caso particular del adolescente, pues hay un dolor emocional. Hay un dolor emocional porque papá de niña la abandonó, porque mamá al estar sola con ella, pues también tuvo que trabajar y en un sentido la abandonó también. Cuando la mamá se comprometió con otro señor, este señor funcionó bien como papá, pero terminó separándose de la mamá y también se fue y la dejó a la niña. Después tenía a su abuelo, que era otra figura paterna, y se muere el abuelo también. Si ustedes se dan cuenta, esa niña está marcada por una historia de rechazos, de abandonos, de pérdidas de figuras importantes en su vida. ¿Cómo creen que puede estar bien? ¿Cómo se le puede decir que no se corte ya?
cuando tiene un dolor, tiene un trauma en el alma allí, pues ese dolor es lo que tenemos que abordar allí. ¿Cómo tenemos que hacer para reconciliar con su historia, con esa mamá, con ese papá incluso que se ha abandonado, con ese padrastro que estuvo ahí? Ese es el trabajo terapéutico que tenemos que hacer allí, ¿no? Entonces, tenemos que estar entrenados. No podemos hacer terapia. Por eso, cuando no hacemos buenos abordajes terapéuticos, la gente no nos busca o la gente no vuelve. Estamos preocupados porque no vienen o no vuelven nuestros pacientes. Claro, porque no se sienten ayudados, no se sienten atendidos. Ahora las redes quieren pues promover, ¿no? Y hacer propaganda y publicidad para que vengan y te venden y te dicen, si tú quieres tener pacientes que te sobren en el consultorio, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz esta publicidad, nosotros te apoyamos, te vamos a ayudar. No, la mejor publicidad es que yo haga buenos abordajes terapéuticos y ellos van a volver, y no solamente van a volver, van a recomendarse, van a recomendar a otros pacientes. Un buen terapeuta casi no necesita hacer publicidad. Siempre va a tener en su consulta porque está haciendo buenos abordajes. Nosotros aquí en Tenca los entrenamos para ser buenos terapeutas. No no estamos preocupados en darles cualquier curso. Nuestros cursos están continuamente siendo revisados, corregidos y perfeccionados. Casi nunca damos una misma clase. Damos, obviamente, algunos conocimientos básicos que se repiten en las nuevas promociones, pero agregamos nuevos enfoques. Siempre estamos actualizándonos. Y nuestra preocupación es formar un buen psicoterapeuta. Queremos que el Perú, que Latinoamérica, pues se formen buenos psicoterapeutas. No puede ser que solo en Estados Unidos, en Europa, hayan buenos psicoterapeutas que aporten, que desarrollen programas y que nosotros prácticamente en Latinoamérica vivimos de modelos importados. Todos los modelos casi son importados. No son modelos producidos en Latinoamérica. ¿No? La terapia breve, la terapia focalizada en las emociones, la propia terapia familiar sistémica, todos son importados, todos. Y repetimos nada más, lo que enseñan, lo que dicen, lo repetimos allí. El modelo Tenca, terapia narrativa centrada en el amor, no es un modelo que haya sido importado. Es un modelo nativo, nacional, que obviamente se ha nutrido de la teoría del apego, de la terapia focalizada en las emociones, de la teoría de la resiliencia y el trauma de Boris Cyrulnik, y así nos hemos nutrido de todo ello, pero es un modelo propio, es un modelo práctico, en Nuevas Sendas les damos una capacitación en cada módulo que les vaya a ser útiles. No les damos un modelo que les dé información, que les dé simplemente un conocimiento teórico, no. Todo la enseñanza que ustedes van a aprender, o los que se forman con nosotros, pues van a poder tener algo que les va a ser útil en la práctica clínica allí. Ustedes, por ejemplo, en el caso de la depresión, van a aprender esto que estamos enseñándoles, cómo se originan, cómo tener en cuenta el ciclo vital en el que vive el paciente, en el que está la familia, y cómo esa variable interviene y marca la ruta terapéutica que yo debo de tener allí. Y esa es otra de las cosas importantes que trabajamos también en el modelo TENCA, que nosotros tenemos un mapa terapéutico. Es decir, tenemos una ruta de intervención que les enseñamos a los alumnos, que se llama la trilogía del abordaje terapéutico, que tiene que ver dónde focalizar mi atención y mi intervención. Cuando yo estoy escuchando al paciente, estoy escuchando a la familia, ¿dónde presto atención? ¿Dónde hago mi intervención? Si es que yo no tengo un marco teórico, una ciencia en mi cabeza, voy a preguntar cualquier cosa, voy a llegar a cualquier parte y no voy a hacer nada al final. Pero si yo tengo una ciencia, un marco teórico, un mapa que guíe mi ruta de intervención, entonces sí, voy a poder ayudar a las personas.
voy a poder saber cuál es el camino allí. Y las familias y los pacientes se van a ir diciendo, este terapeuta sí me entiende, este terapeuta sí está dando en el clavo de lo que yo tengo. Sí me doy cuenta que eso es verdad. Entonces, esa es la señal que estamos haciendo un buen trabajo terapéutico allí. Entonces, en el tema de la depresión, que es el que estamos abordando, hemos visto la etiología. La etiología, dependiendo la edad, el ciclo de vida puede variar allí. Hemos visto cuáles son los dos insumos principales. Hemos visto cuál es el trauma psíquico central, ¿no? La herida emocional de culpa y la herida mental, que es el yo no valgo. ¿Cómo intervenir terapéuticamente? Si es que el vínculo principal de desamor que lleva a la depresión es la sobreexigencia, la descalificación, pues hay, así como nosotros les vamos a enseñar o enseñamos a nuestros alumnos los 5 principales vínculos insanos de desamor que generan los 5 principales trastornos de personalidad, al mismo tiempo les enseñamos cuáles son los 5 vínculos sanos de amor que contrastan, que repercuten y que pueden ayudar a sanar y recuperar lo que el vínculo insano de desamor pues arruinó. Si en el caso particular de la depresión, el vínculo principal que generó eso fue la descalificación, pues el vínculo sano de amor opuesto a eso es la aceptación. Obviamente, he hecho un resumen, pero que necesita ser mucho más explicado. Obviamente, es mucho más profundo que todo, ¿no? Pero obviamente el tiempo no nos alcanza para ello. Y vamos a quedarnos hasta aquí porque quiero hacer 2 cosas ahora. Quiero presentarles un poquito el modelo de la terapia narrativa centrada en el amor, de la formación terapéutica que hacemos y también poderles resolver algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tengan. ¿Ya? Y tal vez podemos empezar las preguntas mientras les voy explicando algunas cosas. ¿Qué haces cuando el paciente que hace un gran esfuerzo y busca terapia, pero luego racionaliza y te dice que ya está bien, que no necesita ayuda, se cierra a compartir lo que le pasa y peor aún, hablar de cosas pasadas? ¿Qué hacer ahí? Bueno, lo que está experimentando es en la terapia ese paciente, según la jerga psicoanalítica, sería resistencia. Se está resistiendo. Mara Selvini es una psicoterapeuta italiana que ella dice, ¿no? Dice, no hay pacientes resistentes, lo que hay es terapeutas incompetentes. Ahora, esta frase no es del todo cierta, ¿ya? No es del todo cierta, pero tiene algo de cierta. Entonces, a tu pregunta en concreto, puede ser que efectivamente sea una persona muy complicada, que son los menos, pero puede ser también que no estás haciendo bien la tarea, no estás haciendo una buena intervención y por eso se está resistiendo ante ti. Y una forma de resistirse es decirle, no, sí, ya estoy bien, no, no pasa nada, no es para tanto. Se está resistiendo y te está diciendo, no, 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 no quiero hacer terapia, no creo en tu terapia. Entonces, yo tendría que, antes de fijarme en ese paciente, tendría que fijarme en mí. ¿Estoy haciendo bien mi intervención? ¿Tengo una ciencia? ¿Tengo un entrenamiento? ¿Estoy haciendo las preguntas? ¿Dónde estoy focalizando mi atención? ¿Tengo una teoría claro de lo que le está pasando? ¿Hipótesis relacionales en mi intervención? Eso es lo que yo tendría que ver. Sobre todo ahí, ¿no? Isabel pregunta, ¿cuántas terapias necesita una persona depresiva? Es que eso es relativo, porque para empezar, todo trastorno de personalidad va desde lo que es leve, moderado y severo. Entonces, seguramente el depresivo severo necesitará más terapia y más tiempo que el que es leve. Y también otra variable es pues que algunos depresivos severos pueden tener más disposición que otros depresivos severos. Y eso también marcará la etapa. Así que no hay un tiempo específico. Cada caso es un caso único, irrepetible, diferente, que hay que tomar en cuenta en ese sentido, ¿no? El vínculo insano de la culpa, ¿cómo lo trabajamos?
Mire, la culpa no es un vínculo insano. La culpa es una herida emocional. El vínculo insano de desamor que genera la culpa que produce la herida emocional es la descalificación. ¿Y qué es lo opuesto a la descalificación? Lo acabamos de mencionar. ¿Cómo se contrasta? Es con la aceptación. Cuando la persona se siente aceptada allí. Y un buen terapeuta, lo mencionó Carl Rogers, dijo que tiene tres grandes características. Un buen terapeuta. Un buen terapeuta a la hora de hacer terapia es auténtico. Muestra empatía y muestra aceptación incondicional al paciente, al consultante, al cliente le llamaba él. Entonces, es eso, ¿no? La aceptación que brindemos. Cuando la persona se siente descalificada, criticada, no cambia o cambia para mal. Cuando la persona se siente aceptada, se ve impulsada a cambiar y cambiar para bien. Ese es el secreto terapéutico, ¿no? María pregunta, el TEA, el trastorno del espectro autista se refiere, ¿no? Esa es una condición con la que se nace. No depende del afecto que se le ofrezca. No es tanto así, María. Para empezar, la narrativa de la ciencia, de la neurología, de la psiquiatría, es que no se sabe qué produce el espectro autista. No se sabe, es lo que dicen. Lo que nosotros decimos desde el modelo TENCA, desde el modelo de la terapia narrativa centrada en el amor, es que sí, que lo produce otro vínculo insano de desamor llamado desconfirmación. Yo, en mi propia experiencia clínica, eh, he evaluado a muchas madres con hijos autistas y he explorado en su historia para ver si hay algo común. Y créanme que yo encuentro variables comunes, sobre todo la de la desconfirmación. Pero obviamente eso requiere toda una explicación mucho más amplia que rebasaría este espacio, ¿no? Lo que te puedo preguntar es que, que sí, el desamor genera el espectro autista. Ahora, que el amor lo pueda recuperar, sí, lo puede recuperar, pero no del todo, porque el espectro autista, dependiendo del grado también de autismo, pues trae efectos cerebrales, neurológicos, que pueden ser irreversibles allí, ¿no? Ya, otra pregunta. Acuérdense que tienen que ser preguntas no personales, no de casos, porque este es un espacio para terapeutas. Yo hago también charlas y conferencias para padres donde pueden hacerme preguntas, ¿ya? Tienen que hacer preguntas terapéuticas, de casos para terapia. Ya les pido eso, por favor, con cariño y con respeto. El bipolar también se forma en el desamor. Claro, el bipolar es un tipo de depresión. Bueno, se le llama trastorno del ánimo, ¿no? El bipolar en ese sentido, ¿no? No, no hay nada hereditario en los problemas psíquicos y psicológicos. O sea, tenemos que romper con tantos discursos falsos, narrativas falacias, que son falacias dentro del mundo médico y psicológico. Hay mucho que es mentira, que no es así allí. Lamentablemente sucede así. Ya, así que no podemos creer y comprarnos discursos. No es genético, lo hemos dicho, no tiene que ver con eso, ¿no? Claro, también abordamos, Carolina pregunta, ¿no? El TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Yo tengo la hipótesis que esos niños que padecen, que son niños hiperactivos, es porque tienen padres hiperdesafectivos. Y que el problema no es tratar al niño hiperactivo, es tratar al padre o madre hiperdesafectiva. Esa es mi hipótesis, es con la cual yo trabajo allí. ¿Ya? Después, a ver, dice, ¿qué terapia se podría abordar en trastornos de comportamiento y pensamiento? Bueno, todos los trastornos de personalidad son trastornos de comportamiento y pensamiento. No sé exactamente a qué te refieres, Jessica, pero todos son. Y todos tienen un origen en el desamor. ¿Ya? Miriam pregunta, con la experiencia y la especialidad recibida en Nuevas Sendas,
Estoy de acuerdo con usted. El vínculo insano de desconfirmación está presente en esta condición. Te referirá seguramente, Miriam, al autismo, ¿no? Miriam es una terapeuta que ha sido formada con nosotros en Nuevas Sendas, ¿no? Y se cura el bipolar porque la psiquiatría dice que no, sí se cura. Pueden quedar secuelas, obviamente, pero se puede curar, ¿ya? Miren, es que hay que entender una cosa, y nosotros como terapeutas tenemos que entender una cosa. La curación no pasa necesariamente porque el trastorno que yo tenga se ha ido de mi vida. No, la curación pasa cuando yo dejo de atender al trastorno que se ha recuperado en un 80, 90, 30, 40% y retomo mi desarrollo y retomo mi camino en la vida y me desarrollo en la vida. Cuando a mí me atropella un carro, yo ya no puedo jugar pelota tal vez. Me he quedado cojo, pero yo retomo mi vida. No sigo con el trauma de la cojera allí. Y entonces hay que entender bien el proceso de sanidad y de curación en ese sentido. La TENCA, pregunta Urbina, ¿cómo interviene en la depresión? Con el vínculo sano de amor. Sobre todo si son adolescentes, pues le vamos a decir a papá y mamá que tienen que vincularse con esa niña, ese adolescente, desde el amor, aprendiendo a aceptarlo. Justamente hoy día estoy atendiendo a un padre que es un profesional, y es un profesional de la salud. Tiene un hijo depresivo allí. ¿Y por qué tiene un hijo depresivo? Porque es descalificador él. Es un buen hombre, pero descalifica inconscientemente a veces. Descalifica. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Yo no tengo que trabajar tanto con el hijo, tengo que trabajar con el papá para que él corrija el vínculo y en vez de descalificación aprenda a brindarle aceptación a ese adolescente y de esa manera se va a sanar de su depresión. Es lo que te puedo decir a grosso modo, como tú le llamas. Quiero presentarles el brochure de la formación terapéutica que hacemos aquí en Nuevas Sendas, ¿ya? Ahí está, ¿no? Nuevas Sendas, formación de terapeuta, está la presentación. Este brochure les va a llegar, pero quiero que revisemos juntos el plan de estudios. Miren, ¿ah? Lo que tenemos. En el primer módulo, bases epistemológicas, ¿no? Los cimientos que guían la terapia familiar. La atmósfera familiar en la cual se configura la identidad. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo se configura la identidad? Yo como terapeuta tengo que saber eso. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos los vínculos familiares, las narrativas que se construyen, el genograma familiar también vemos, ¿no? Está después en el módulo 3 la terapia del amor en la formación de la identidad. Y ahí hablamos todo un módulo acerca del rol del amor en la construcción de la identidad. Y otro módulo en la etiología, cómo se genera un trastorno de personalidad. Después tenemos estrategias y abordajes terapéuticos. Abordamos también el diagrama protocolar. Nuestros alumnos se entrenan con unos protocolos. No solamente van a saber un marco teórico, van a tener un protocolo de cómo intervenir. Compartimos incluso también el decálogo del terapeuta TENCA. ¿Qué guía a un terapeuta TENCA? ¿Qué mira? ¿Qué guía? ¿Qué pregunta? Una de las cosas que nosotros decimos, por ejemplo, es que el mejor terapeuta dentro del modelo TENCA no es el que tiene las mejores respuestas, sino el que hace las mejores preguntas. Eso es un buen terapeuta, ¿no? Después trabajamos también los 5 trastornos de personalidad principales. Y cada uno de ellos nos toma un mes. Cada uno de ellos. Y nosotros les enseñamos cómo es que se origina, cuáles son los síntomas, cómo abordar terapéuticamente y cómo ayudarlos a que puedan sanar allí. ¿Ya? Entonces, ahí está. Trabajamos también la persona, el terapeuta, hacemos análisis de caso. Miren, hace un momento yo les hablé acerca de la película La belleza de amar, ¿no? Que habla de la depresión. Nosotros todos los lunes de cada mes, bueno, todos los lunes del mes, abordamos un caso. O sea, todos nuestros alumnos que ya han llevado la parte teórica entran a este módulo de análisis de casos en la que van a ver intervenciones terapéuticas reales, generalmente las mías, aunque podemos usar de otros terapeutas, como también hacemos análisis psicológicos de películas.
Por ejemplo, analizamos ya la belleza de amar, la depresión allí, y hacemos todo un abordaje terapéutico, detectamos síntomas, problemas, resistencias y cómo hacer el abordaje terapéutico allí. Ya el próximo mes, perdón. El próximo mes, por ejemplo, en los lunes vamos a estar haciendo el análisis de caso de la película, de la serie Adolescencia. Vamos a estar durante todo el mes de junio, vamos a estar analizando ahí, ¿no? Después tenemos seminarios internacionales con ponentes de Europa, de Argentina, de México, de Alemania incluso también allí. Ya, entonces este es el brochure que va a llegar, que les va a llegar, lo que van a aprender. Está completo, explicado completamente todo. Bien, allí. Dura 18 meses. Esa es la duración. Ahí está el costo, la mensualidad. De repente, para algunos les puede parecer no tan barato, pero hay descuentos. Consulten por las promociones y descuentos. Después le vamos a indicar tal vez y le vamos a dar una promoción hoy día. ¿Ya? Miren a lo que cuesta, pero le vamos a dar la promoción a los que se inscriban después de esta charla dentro de las 48 horas en 240 soles para Perú y $100 para los extranjeros. Eso es lo que va a costar, por si acaso, ¿ya? Ya, ahí están quién organiza el auspicio internacional que tenemos. La plana docente está formada por mí, encabezada por mí, digamos. Está Juan Luis Linares, que es un psicoterapeuta de España, Gisela, que es de Ecuador, Annette Kreuz, de Alemania, está Marcelo, que es de Argentina. Ya, así que tenemos ahí un alto nivel. Vamos a absolver algunas preguntas antes. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué tipo de terapia funciona mejor para pacientes con TLP? Miren, qué buena pregunta, porque el TENCA no es porque lo manejemos nosotros aquí en Nuevas Sendas, pero es el que tiene una propuesta terapéutica con grandes resultados, que lo hemos visto allí. Tenemos toda una especialización en lo que es borderline y es un bonito programa que tenemos. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica y en el Perú, está muy de moda la terapia dialéctica conductual, que es importado y que se vende como el gran modelo que recupera y que sana. Y no es así. O sea, seamos francos. Yo no quiero descalificar ni ser un crítico barato, pero a mí lo que no me gusta es el engaño. A mí lo que no me gusta es que repitamos como loros algo que no es verdad. De eso me indigna. Pero no. La terapia dialéctica conductual tiene cosas muy buenas e interesantes, que incluso nosotros en Nueva Senda lo recogemos. Pero de ahí a que sea la panacea y el mejor modelo, no. Porque para empezar, la terapia dialéctica conductual trabaja a modo individual. Yo personalmente no creo que se pueda sanar a un TLP trabajándolo de manera individual. Se tiene que trabajar con su familia y eso es lo que hacemos en el TENCA. Coincidimos con el TDBA, con la dialéctica conductual en los orígenes, en los síntomas, pero discrepamos en el abordaje terapéutico. El nuestro es diferente allí. Ya, entonces, sí funciona y tiene resultados. Ya, César pregunta, ¿por qué la enfermedad mental ha aumentado en los últimos años? ¿Por problemas económicos en primer lugar, por problemas de separación? Bueno, si hablas de primer lugar, no es lo económico. En primer lugar está aumentando porque las familias están en crisis, porque los matrimonios están en crisis. Por eso hay que leer a Bauman, que habla del amor líquido. Hay que, hay que leer a algunos filósofos que hablan del hiperindividualismo en la que está cayendo el ser humano. Eso es lo que está haciendo que pues haya tantas enfermedades. Miren, Boris Cyrulnik, que es uno de los autores favoritos en la formación, él dice, y lo dijo ya a principios de este siglo, estamos asistiendo en la actualidad a un enfriamiento en el mundo. Se está enfriando en el mundo, a una extinción lenta, a una evaporación continua y discreta de las figuras de vínculos. Es decir, no hay vínculos. Hay distancia, hay desconexión
Eso es lo que está imperando en este mundo y esa es la principal causa por la cual hay tantas enfermedades mentales, tantos trastornos de personalidad, tantos traumas con los que crecemos, porque no hay vínculos sólidos, sanos, estables. Papá y mamá están más preocupados en el trabajo, están más preocupados en sus peleas que tienen, que abandonan el vínculo con el hijo. Y ahí está la explicación. ¿Por qué abundan los TLP? Porque se sienten rechazados allí. Entonces, esa es la razón principal. Buenas noches, doctor. Eh, lo, a ver, ¿qué dice? Los 3 hijos están pasando por depresión y un caso de ansiedad donde somatizan demasiado los 3 hijos. Ya en terapia abordado desde el enfoque sistémico. ¿Qué recomendación específica podría dar usted para la madre, para el accionar? Primero tienes que identificar. Miren, una de las cosas que enseñamos en el modelo TENCA es a focalizar nuestra atención e intervención en 3 cosas, que se los digo rapidito: las narrativas, las emociones y los vínculos, contemplando el contexto. Entonces tienes que explorar qué narrativas tienen papá, mamá con respecto a lo que viven sus hijos. ¿Qué emociones están viviendo sobre todo esos niños que están en depresión? ¿Qué heridas emocionales tienen? ¿Y cómo son los vínculos en que viven? Ahí es donde tenemos que intervenir. Es ahí donde tenemos que revertir. Entonces, mi intervención terapéutica va a esos 3 factores. Y en la medida que los haga bien, pues vamos a poder lograr revertir todo eso, ¿no? Allí. Requiere una explicación mucho más amplia que sobrepasa este tiempo, ¿no? Sobre los problemas de adictivos a múltiples drogas, ¿cómo se aborda en este caso? Miren, todos los problemas de adicción, todos, casi sin excepción, tienen que ver con problemas de depresión y de ansiedad allí. Miren, mm, Gabo Maté es uno de los psicoterapeutas que ha trabajado mucho el tema de la adicción allí. Y él dice claramente, él tiene un libro que se titula Cuando el cuerpo dice no. También tiene otro libro interesante que se llama El mito de la normalidad. Y él señala, a partir de su propia experiencia, de su propio trauma, que él se volvió un adicto. Pero él no fue un adicto a alguna sustancia química, él fue un adicto al trabajo, algo que casi le cuesta destruir su matrimonio. Pero él, a partir de su propia experiencia, descubre eso, que hay, que detrás de la adicción en verdad es una máscara que esconde un trauma. El trauma psíquico de la depresión, el trauma psíquico de la desvaloración, y es eso lo que hay que trabajar. Es por eso que estos centros de rehabilitación de drogodependientes están trabajando con el efecto y no con la causa. Es por eso que de alguna manera la mayoría que sale y no consume por años vuelve a caer. Porque si no trabajamos el origen, la raíz, pues puede cambiar de adicción y de repente ya no consume sustancia química, pero se vuelve un trabajólico, simplemente. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Ya. ¿Y cómo aplica el TENCA cuando los padres están divorciados? Nosotros en el TENCA hablamos de conyugalidad y posconyugalidad. Y una cosa que enseñamos a los padres también es los padres nunca, los niños y los hijos nunca se trauman porque papá y mamá se separan o se divorcian. Esta es una premisa, un postulado que nosotros planteamos. No se trauman. Los hijos se trauman cuando papá y mamá están en conflicto, en guerra, en pelea. Ya sea que estén casados y juntos o estén separados y divorciados. Si estando separados se siguen discutiendo, peleando, odiando, pues lo van a traumar a los hijos allí. Yo tengo en mi página web, revisen mi página web, josevaldeon.com, tengo un artículo, tengo varios artículos, pero pueden revisar el decálogo de los padres separados. Yo le doy 10 pautas allí a los padres de cómo deben relacionarse para garantizar la identidad saludable de sus hijos, para que sus hijos puedan gozar de salud mental. 10 cosas que deben hacer los padres separados. Ahí lo puedes revisar y aprender ahí, ¿no? ¿Cómo se podría abordar los casos de trastorno de conducta alimenticia? Mira, casi todos los trastornos de conducta alimenticia, como la anorexia, la bulimia, es otra máscara, igualito que la adicción.
es otra máscara. El problema no es la anorexia ni la bulimia. El problema es la depresión que está detrás de la anorexia y la bulimia. Porque la anorexia y la bulimia es una autoagresión, es una autolesión. Y lo hacen porque están en un proceso de depresión. La depresión, miren, la depresión tiene tres niveles de... Hay tres tipos de suicida. El que tiene ideas suicidas, el que tiene actos suicidas y el que tiene plan suicida. ¿Ya? Entonces, muchos de los que sufren de anorexia son actos suicidas, pero que no se van a matar, o se van a matar a plazos también allí. ¿Ya? Entonces, obviamente, también trabajamos en ese sentido, ¿no? Algunos que ya tienen formación sistémica, que ya, o quieren solamente entrar a análisis de caso, también, pregúntenle ahí a Claudia, los precios son casi parecidos para los lunes de análisis de caso en la formación terapéutica que vamos a hacer también de manera presencial y virtual. ¿Ya? Así que espero verles y espero estar en contacto también con algunos que solo estarán de manera virtual a nivel de provincia o del extranjero. ¿Ya? Así que espero conocerles. Muchas gracias, buenas noches y nos encontramos en una próxima charla. Bye bye.